con sobrepeso u obesidad. En México, según la encuesta de salud y nutrición del año 2016, se observa un incremento progresivo en la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad. En las zonas rurales de México, el 61% de la población en el 2012 y el 67.5% en el 2016 tenían sobrepeso y obesidad. O sea que es un fenómeno particularmente fuerte en las áreas rurales, en los niños y niñas y en las mujeres. La OCDE ha advertido que en México y el resto de sus países miembros el problema de la obesidad seguirá en aumento. Estima que el 40% de los mexicanos será obeso en el 2030, es decir, casi 20% más que en el año 2016. Por primera vez en la historia, véase bien, por primera vez se visualiza un escenario futuro en donde las futuras generaciones vean reducida la esperanza de vida. Hasta ahora, en la historia, la esperanza de vida siempre tenía una tendencia a la baja. Por primera vez se está vislumbrando que eso cambie a partir de la llamada epidemia del siglo XXI. Ahora bien, la malnutrición no es porque falte comida en el mundo, y a eso se le da en llamar la paradoja de la abundancia. Es decir, a pesar de que hay alimentos suficientes en el mundo para alimentar a todos sus habitantes, prevalece hambre y prevalece la malnutrición. Según la OCDE y la FAO, la producción agrícola fue excepcionalmente alta en la década pasada y se espera un crecimiento de alrededor del 1% anual en los próximos 10 años en la producción de cereales, llegando a un crecimiento total esperado de 13% hasta el año 2025. Es decir, hay disponibilidad suficiente de alimentos en el mundo para todas y para todos, y eso inclusive a pesar de que se pierden 1.400 millones de toneladas de alimentos en el mundo al año. Es decir, 1/3 de la producción, del total de la producción para consumo humano, se pierde o se desperdicia. Aún así, hay disponibilidad de alimentos. El fenómeno del hambre obedece más bien a dificultades en el acceso, más que en la disponibilidad de alimentos. Las dificultades de acceso, es decir, de población que no tiene cómo acceder a adquirir el alimento, está estrechamente vinculado a la enorme desigualdad existente no solo en los ingresos, sino la desigualdad en cuanto a la posesión de activos físicos y financieros. Oxfam ha estimado que en el año 2016 el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que la mitad más pobre de la humanidad. Solo en América Latina, 32 personas acumulan la misma riqueza que 300 millones de personas, que representan el 50% de la población más pobre en la región. La CEPAL, en su reciente panorama social de América Latina, señala que aunque a partir del nuevo milenio, de este nuevo milenio, la región presentó avances en la reducción de la desigualdad de la distribución del ingreso, esos avances no han estado asociados a un reparto más equitativo de las retribuciones, tanto del factor capital como del factor trabajo. El comercio es uno de los medios para erradicar el hambre en el mundo, siempre y cuando se logre un mayor equilibrio entre las prioridades nacionales y el bien colectivo. El valor del comercio mundial de productos agrícolas y de alimentos casi se ha triplicado en términos de valor en el último decenio y se prevé que las tasas de crecimiento sigan aumentando. El desafío, por tanto, consiste en asegurarse que la expansión del comercio agrícola contribuya y no perjudique en la eliminación del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición.
Una mayor participación en el comercio mundial es inevitable por parte de las estrategias comerciales de la mayoría de los países del mundo. Sin embargo, el proceso de apertura al comercio y sus consecuencias deberán gestionarse de modo apropiado para que el comercio contribuya al logro de mejores resultados en materia de seguridad alimentaria. A nuestro juicio, el comercio en sí mismo no es ni una amenaza inherente ni una panacea, por lo que hace a mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición, pero puede plantear desafíos e incluso riesgos que son necesarios de considerar a la hora de adoptar decisiones sobre políticas públicas. Un punto de inflexión muy importante se dio a partir de la crisis en los precios de los alimentos en el año 2008, como resultado de la crisis mundial financiera. Los episodios de subida brusca en los precios de los alimentos tienen repercusiones negativas en la seguridad alimentaria. Después de un largo periodo de acelerada desregulación en los mercados y la aplicación ortodoxa de la teoría de las ventajas comparativas, se propugnaba por la existencia de una especie de supermercado mundial al que los países podían acudir a cualquier momento a adquirir los alimentos que necesitaba, inclusive a precios menores que los de su propia producción. La crisis del 2008 mostró que no era tan así y que frente al alza de los precios, ni siquiera con liquidez disponible se podía en algún momento adquirir los alimentos indispensables. Los países tomaron inmediatamente medidas de defensa de su seguridad alimentaria y cerraron los flujos comerciales, afectando fundamentalmente a los países importadores netos de alimentos. La crisis develó la utilización de los alimentos como reserva de valor en los mercados financieros, no solo como comida, y una estrecha vinculación entre tres mercados, que lo que pasa en uno tiene repercusión en el otro: el mercado de los alimentos, el mercado financiero y el mercado de la energía, en la medida en que cada vez mayor proporción de alimentos son destinados a la producción de biocombustibles, y que los países sacaron leyes para aumentar su producción de biocombustibles y la combinación entre biocombustibles y otro tipo de combustibles para moverse. Las incógnitas derivadas de la situación geopolítica y del clima, así como las respuestas de los gobiernos, exacerbarán probablemente estos episodios en el futuro, por lo que aumentará también la probabilidad de que se produzcan perturbaciones de los flujos comerciales. Aquí solo quisiera señalar algo que está sucediendo ahora en la península arábiga, en donde los flujos comerciales están cambiando por la situación geopolítica de esa región. Incluso hay una noticia hoy donde Dubái está importando 4.000 vacas para producir leche, porque Dubái es un país que el 95% de sus alimentos son importados. Entonces, las situaciones de cambios geopolíticos o de desastres o de factores climáticos realmente pueden modificar los flujos de un momento a otro, dejando a los países que son importadores netos en situaciones o enfrentando situaciones complejas. Ahora bien, en el 2008 fue la primera gran señal en la que numerosos países manifestaron su preocupación acerca de la fiabilidad de los mercados mundiales como una fuente de alimentos asequible. Fue la primera gran duda, donde se puso la seguridad alimentaria en la agenda con primera prioridad y donde la relación entre los mercados y la política pública se puso de nuevo en el debate, en el abastecimiento de alimentos, en la formación de reservas de alimentos de los países, en el fenómeno de la compra de tierras de muchos países para asegurar la alimentación en el futuro, el caso de países asiáticos comprando grandes cantidades de tierra en el África para producir alimentos en el futuro. Ya más recientemente,
esa preocupación de la fiabilidad de los mercados mundiales como una fuente segura, asequible, esa preocupación se agudiza a partir de la irrupción de fuerzas políticas que dentro de los países más desarrollados están poniendo en cuestión la idea dominante de que la globalización era irreversible, a la que todos los países debían de ajustarse. Eso desde el Brexit del año pasado. Ahí está el gran cuestionamiento a la globalización. Ahora bien, la construcción de un sistema multilateral abierto es lo que consideramos fundamental para el desarrollo sostenible. Como señaló muy acertadamente Alicia Bárcenas, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, en ocasión de la inauguración del primer foro de los países de América Latina y el Caribe para el desarrollo sostenible, que fue realizado aquí en la Ciudad de México el 26 de abril recién pasado, y abro comillas, a partir de la adopción de políticas unilaterales o bilaterales, con el consiguiente debilitamiento del multilateralismo y la irrupción del proteccionismo, se contrastan dos visiones sobre la construcción de un sistema multilateral de cooperación. Una primera visión sugiere que basta dejar a las fuerzas del mercado actuar para que espontáneamente los actores económicos y políticos generen y reciban los beneficios asociados al comercio y al crecimiento. Se sostiene que la plena apertura comercial y financiera, la flexibilización del mercado laboral, la desregulación de los mercados bastarían para generar economías más prósperas y sociedades democráticas. Sin embargo, sigo citando a la secretaria ejecutiva de la CEPAL, hay un relato alternativo. Este sugiere que un sistema multilateral abierto es fundamental para el desarrollo sostenible, pero que una economía mundial con tan fuerte heterogeneidades tiende a generar desequilibrios, polarización y tensiones, tanto entre los países como al interior de los mismos. El desafío es entonces recuperar la agenda de cooperación multilateral que quedó atrapada entre la hiperglobalización y el emergente unilateralismo. Esta mirada es la que toma cuerpo en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Permítame ahora, para finalizar, traer a la memoria una de las tantas frases célebres de un gran mexicano. Un mexicano adoptado por todos los latinoamericanos y adoptado en el mundo. Él apuntó, abro comillas, el mundo debería de reírse más, debería de reírse mucho más, pero después de haber comido. Mario Moreno Cantinflas. Muchas gracias. Agradecemos mucho la conferencia del doctor Fernando Soto y dando continuidad con el programa, le solicitamos al doctor Enrique Dussels Peters nos haga favor de presentar su conferencia sobre los escenarios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, anotando que el doctor Dussels es profesor investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, es presidente del Instituto de Investigaciones y Relaciones de México con China y tiene una serie muy importante de investigaciones y publicaciones sobre el tema. Por favor. Muy bien, muy buenas tardes a todos. También estoy muy agradecido con la Comisión de Desarrollo Rural y por supuesto con la Cámara de Senadores por participar en el evento. Yo tengo una presentación que con gusto dejo a disposición de todos los participantes con una serie de argumentos,
por cuestiones diversas hubiera sido por ahí más sensato empezar por ahí o hacer esta presentación al inicio el día de hoy. Retomaré una serie de argumentos más generales y relativamente puntuales sobre el TLCAN, sin ser especialista en temas rurales de alimentos y de agricultura como otros sí lo son. La siguiente, por favor. Yo lo que quisiera compartir con ustedes son brevemente 3, 4 puntos. Dirijo un centro de estudios China-México, como dicen cada loco con su tema. Me parece que el tema de China es un tema explícito dentro del TLCAN y más nos vale que lo discutamos explícitamente, por lo menos en México. Es el cuarto, si ustedes quieren, socio del TLCAN y es muy significativo plantearlo explícitamente. La siguiente, por favor. Un par de referencias, la siguiente, por favor. No sé quién, ahí está, un par de referencias de nuevo que para algunos pudieran ser de relevancia. Varias de estas publicaciones están ahí en el Centro de Estudios China-México. Yo haría referencia, y la bibliografía no es solamente una locura académica, yo les diría, sino que es muy significativo de que el último y único, por el momento, esfuerzo que se ha hecho en México de evaluación del TLCAN fue en 1999, ¿no? Esto lo coordinó en la Cámara de Senadores un querido amigo, el doctor José Luis Valdés Ugalde. Hay una publicación al respecto, varias semanas de esfuerzos. El esfuerzo fue torpedeado por un grupo de funcionarios, en su momento la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía, hoy en día son los principales asesores en este proceso de renegociación del TLCAN. Llama un poco la atención, hace 25 años fueron funcionarios, estuvieron de un lado de la mesa, hoy en día están del otro lado de la mesa cobrando de lo lindo, con argumentos, yo les diría, altamente ideologizados, bastante trasnochados, y con poca sustancia, ¿no? Con poco conocimiento sectorial por entidad federativa, etcétera. El tema es de la mayor relevancia. ¿Qué va a renegociar México en el TLCAN? Digo, más allá de tweets que nos envía Trump continuamente, vamos, no vamos a renegociar, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la postura de México? Seguramente hoy en la mañana estuvieron acá altas autoridades, funcionarios de México, con su postura, en el mejor de los casos, institucional, en el peor de los casos, personal, pero no es una postura nacional. ¿Cuál es el proceso de aprendizaje de México después de 23 años del TLCAN en el sector agrícola, en el sector manufacturero, en aduanas, por entidad federativa, etcétera? Yo no sabría cuáles conclusiones, a qué conclusiones llegamos. Hay docenas, cientos, probablemente miles de análisis, pero pues no puede ser que porque yo esté ahora parado acá delante de ustedes, pues esta sea la postura de México, ¿no? Entonces el tema es realmente grave. ¿Qué es lo qué ha funcionado y qué no ha funcionado? Se me ocurren 1001 temas. Temas de puertos, temas de aduanas, temas de importaciones temporales, y puede ser el frijol en Chiapas, o puede ser el maíz en Chihuahua, o los limones en Colima. Bienvenidos. ¿Cuándo empezamos? Yo haría un exhorto, mi primera conclusión sería un exhorto, y ya que estamos en la Cámara de Senadores, un exhorto a la Cámara de Senadores de continuar la labor que hizo la Cámara de Senadores en 1999 y concluir este esfuerzo, porque ahí solo se llegó a la presentación de cientos de argumentos. ¿Cuáles son las conclusiones de eso? No sé, y del 99 al 2017, pues ya llovió, ¿no? Bueno, pues tenemos que tener acá a gente de la Canacintra, a sindicatos, a académicos, al sector público, por supuesto, y sacar conclusiones.
cuáles son urgencias, cuáles son temas relevantes, cuáles no son relevantes, y después podemos hacer, si ustedes quieren, una elección, quién está a favor del TLCAN, quién está en contra del TLCAN, etcétera. Pero si va a ser, vamos a estar de otra forma por debajo del nivel del Papa, ¿no? Quien cree en el TLCAN y quien no cree en el TLCAN, pues híjoles, para eso al Vaticano. Y tenemos un Papa bastante inteligente, ¿no? Entonces, no es una cuestión solamente académica, sino que pues, de argumentos, ¿no? Y no solo nacional, es decir, al frijol le pudo haber ido bien en Oaxaca, mal en Chiapas, desapareció en Chihuahua, etcétera, ¿no? ¿Cuándo empezamos, no? De otra forma, no sé qué vamos a renegociar lo que un grupo de ideólogos nos plantean. Escuchaba hoy en la mañana que la Secretaría de Economía no va a caer a los chantajes del proteccionismo en la renegociación del TLCAN. Uno diría, oye, ese es un discurso de hace 35 años, ¿no? Hoy no se trata del proteccionismo, no, hoy se trata de la cadena del calzado en Guanajuato, León, y las normas de origen que si se incrementan o se disminuyen o se mantienen, y si se integran las suelas o no. Proteccionismo, híjoles, me suena a ideólogos, repito, trasnochados, y a funcionarios, desgraciadamente, pues con una mala asistencia, que repito, hace 25 años estaban de un lado de la mesa funcionarios y hoy en día están en forma poco ética, cobrando de lo lindo. Hago de nuevo el exhorto a la Cámara de Senadores a empezar una evaluación en serio, sectorial, por cadena de valor, por entidad federativa, y entonces sí, podemos hacer una elección nacional, negociar, renegociar, etcétera. De otra forma, el rey o la reina está desnuda y está muy débil. La siguiente, por favor. Algunos temas, otra más, hay bibliografía sobre el tema de China. La siguiente, por favor. Algunos debates, para empezar, sobre el tema del TLCAN, ¿no? Yo invito a este concepto de las nuevas relaciones triangulares. Creo que China está explícitamente en el TLCAN, como lo veremos en un momento, y es absolutamente indispensable que como país integremos a China en las discusiones, ya sea del TLCAN, y que logremos, me parece que sería muy inteligente, segundo exhorto a la Cámara de Senadores, de empezar a discutir en serio China. China es nuestro segundo socio comercial. Yo les diría, por lo menos sería muy inteligente decirle al señor Trump, si empezamos las renegociaciones en agosto, por cierto, estamos renegociando con nuestro segundo socio comercial, que es tu primer socio. China desde el 2016 es el primer socio comercial de Estados Unidos. Estamos discutiendo qué hacemos, ¿no? No dependemos solo de ti y de tus tweets, etcétera, ¿no? El concepto de nuevas relaciones triangulares ante el ascenso de China, viejas relaciones bilaterales, México, Estados Unidos, Argentina, Brasil, pero también Estados Unidos y Japón, ante el ascenso de China se ven profundamente cuestionadas, no solo en el ámbito económico, político, sino que incluso cultural, militar y muchos otros. México está el Ejecutivo mexicano en un serio embrollo, por no decir una profunda crisis estratégica. Poca gente se acuerda del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2008, pues ya vamos a iniciar en una nueva agenda sexenal probablemente, etcétera, pero en el documento del 2013-2018 se plantea que el principal acuerdo comercial de México va a ser el TPP. Y se asume, por supuesto, que el TLCAN va a continuar. Bueno, pues estamos en el 2017, en que el TPP está muertísimo, ¿no? El TPP sin Estados Unidos no tiene ningún sentido, y está en renegociación el TLCAN. Es un tema estratégico de la mayor profundidad. Yo invito también a no caer, es
resultado de una absoluta falta de evaluación e instrumentos, ¿no? Pareciera ser que si la Ford impone sus instalaciones entonces en San Luis Potosí, la renegociación del TLCAN es exitosa, ¿no? Y si no, pues no. Por favor, oigan, según el INEGI, pues tenemos 5 millones de empresas, ¿no? Es una heterogeneidad territorial, empresarial, de sectores que va mucho más allá de la Ford, y no tengo nada en contra de Ford, Carrier y muchas otras. Por último, yo les diría, está muy de moda el argumento de diversificar el comercio y las relaciones. Como Trump nos sacó la lengua, pues entonces vámonos todos a Asia y a China, ¿no? Es un argumento profundamente ignorante, ¿no? Ignorante, ¿por qué? Porque uno, Asia y China ya están en México, nos enteremos o no. China es nuestro segundo socio comercial desde hace casi 15 años. Entonces, bueno, si no nos enteramos, nos dirán los chinos, es tu problema, no es el mío, ¿no? Y tenemos, como veremos en un momento, profundos problemas con respecto a China. Por ello, la invitación paralelo a este proceso de renegociación con Estados Unidos, si es que se da, ¿qué hacemos con China? ¿No? La siguiente, por favor. Acá hay un grupo de otros temas, veremos otra más, por favor. Yo les recuerdo, el tema de la relación de Estados Unidos y China es fundamental. Estamos viviendo, acá podríamos hacer un seminario, no viene al caso, pero ¿cómo fue que China salió del visor de Estados Unidos y de la administración Trump? Hace 2, 3, 4, 5 meses, pues era México y China, y a veces China y México, ¿no? Los malosos globales que generábamos superávits comerciales, violadores, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué hizo China? Las primeras 2 semanas del 2015, antes de que Trump asumiera su presidencia, hubo una serie de discusiones. Trump, con su estilo de negociación, que más nos vale que no entendamos a detalle, creo que no se ha hecho, quiso negociar la política de una China con China, habló con la presidenta de Taiwán y China dijo, jovenazo, conmigo así no. Tiene un portaaviones China y su portaaviones lo puso entre Taiwán y China. Para decir, administración Trump, quieren escalar, pueden llevar la 7ª flota, que está en el Pacífico, por suerte no lo hizo, y desde entonces la situación se calmó, ¿no? Es decir, Trump invitó a Xi Jinping a Estados Unidos y ya no está en la mira de la crítica de la administración de Estados Unidos, y para nuestra desgracia, México es a quien le está dedicando toda su energía, por suerte cada vez menos, ante escándalos domésticos, ¿no? Entonces, una postura, yo les diría, en última instancia, militar. Pongo un portaaviones y la discusión y tu negociación que quieres hacer, cuestionamientos, conmigo China no. No nos olvidemos del detalle. La siguiente. Volviendo al tema del TLCAN, me queda poco tiempo, estoy hablando de más, pero entonces, la siguiente, por favor. Recordemos, y simplemente yo les diría, para empezar una discusión sobre una reevaluación, una evaluación del TLCAN en alimentos, en el sector industrial, en múltiples cadenas globales de valor, incluyendo una perspectiva territorial. La economía mexicana está profundamente polarizada. La Ford es una parte de la economía mexicana, hay otra parte de la economía mexicana. Si uno toma las matrices de insumo-producto, uno se encuentra con que si el consumo privado en México aumenta 10%, la rama sobre la fabricación de automóviles y camiones solo aumenta su producto y su empleo en un 2.1%. Es decir, aumenta el consumo doméstico y el empleo y la producción del sector automotriz aumenta en forma muy discreta. ¿Por qué?
80% de su producción se orienta a las exportaciones, no tiene encadenamientos con el resto del aparato productivo. El otro extremo es la cadena del calzado, por poner una, ¿no? Es decir, ¿qué sucede si aumenta el consumo privado un 10%? Bueno, pues entonces aumenta el Producto Interno Bruto y el empleo del calzado en un 10.5%, ¿no? Entonces tenemos una estructura económica altísimamente polarizada. Se puede hacer el mismo ejercicio para docenas, cientos de sectores en la economía mexicana. Entonces, no caigamos en que las 5 millones de empresas, cadenas de valor, territorios en México, son todos iguales. La Ford es probablemente el caso más extremo de orientación exportadora. Hay otros, como el calzado, que no exportan. La siguiente, por favor. 2 o 3 argumentos adicionales. Uno diría, en los términos más generales del TLCAN, el TLCAN, contrario a las expectativas, no cerró la brecha del Producto Interno Bruto per cápita entre México y Estados Unidos. Eso, si ustedes quieren, el argumento más general del TLCAN era de que el Producto Interno per cápita entre Estados Unidos y México se iba a achicar. En 1993, el PIB per cápita de México era un 20% del de Estados Unidos. En el 2016 es un 16%, es decir, la brecha entre el PIB per cápita y Estados Unidos aumentó, ¿no? Simplemente la pregunta es, pues, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, no caigamos en que más exportaciones, más importaciones desde Estados Unidos, etcétera, es necesariamente positivo. La siguiente, 2 o 3 argumentos más y otro más, y estoy terminando, otra más. Yo invito en esta reevaluación, renegociación del TLCAN a considerar, va a ser difícil tratar de explicárselo a Trump y a su grupo de asistentes, pero a explicarle de que el TLCAN está en una profunda crisis. No es un problema de que México le esté robando empleos, les esté robando líneas de producción, etcétera, sino que el TLCAN tuvo un auge en la década de los 90, probablemente mayor grado de integración comercial, 99-2000. Casi el 47% del comercio del TLCAN se realizaba con el TLCAN. 3 países, Estados Unidos, Canadá y México. Esto cayó a niveles del 40% desde en los últimos prácticamente 10 años. ¿Cuál es la contraparte de ello? La contraparte es China. Es decir, el comercio intra-TLCAN se redujo y se integró masivamente China, y el gran perdedor en los últimos 20 años en el TLCAN en América Latina, y el mejor ejemplo de ello es México, es Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos y la administración Trump está tratando de acusar a México de prácticas desleales, de superávits, etcétera, mientras que el argumento central es la falta de competitividad de las exportaciones estadounidenses al mundo, a América Latina y particularmente a México, ¿no? ¿Y quién ha sido la causa y el origen de esta falta de competitividad? Sobre todo Asia y particularmente China, ¿no? Entonces, empleos masivamente perdidos en Estados Unidos ante la falta de competitividad de las exportaciones estadounidenses, particularmente vis-a-vis China. La siguiente, por favor, y me voy a pasar acá otras más, yo dejo otra más, por favor. Escenarios. 2, 3 argumentos más y estoy terminando. Es muy importante en la discusión actual, yo diría, al menos plantear 5 escenarios sobre el TLCAN, en donde, pues, en la discusión sobre la renegociación, a mi humilde perspectiva, es bastante caótica, y el sector público, pero también el Senado, no ha permitido mejorar la calidad de la información y de una discusión. Primer escenario, sorpresas da la vida,
se llega a una renegociación exitosa, en 6 días, en 6 semanas, en 6 meses. Segunda, no se llega a un acuerdo, pero sigue vigente el TLCAN. El costo político de cancelar el TLCAN firmado en 1993 es muy alto también en Estados Unidos. Estamos viendo académicos, empresas, políticos, funcionarios en Estados Unidos que suscriben la importancia del TLCAN. No es lo mismo, entonces repito, que fracase la renegociación a que escenario 3, no hay un acuerdo en la renegociación y se cancele el TLCAN. Y yo sería de la idea e invitaría acá a una discusión un poco más constructiva por parte de los consejeros, asistentes, el sector público, ejecutivo, la Secretaría de Economía, el canciller, etcétera, de un quinto escenario donde digamos, oye señor Trump, ¿a ti te interesa el empleo? Pues dicen que en México también, ¿no? Dicen que en México tenemos problemas de empleo, ¿no? No sé si es una ocurrencia personal, ¿no? El sector manufacturero en México, en este tema de la presentación, ha generado muy poco empleo en los últimos 23 años, ha aumentado en 6-7%, ¿no? ¿Te interesa el tema de la inversión, de generar nuevas líneas de producción en Estados Unidos? Pues a mí en México también. Entonces, logremos una discusión regional de una economía altamente integrada en zapatos, me parece que en alimentos, en el sector automotriz y en muchos otros, en donde la discusión se convierte en un tema crecientemente técnico. El núcleo de un TLCAN son las normas de origen, ¿no? En el sector de la cadena autopartes automotriz, en el TLCAN se establece que el 62.5% tiene que ser originario de la región. Los ideólogos que hoy en día están renegociando el TLCAN dicen eso tiene que bajar. ¿Por qué? Porque viva la globalización y es un tema ideológico. ¿Y qué tal si en 2, 3, 4, 5 años, con instrumentos, con una visión regional de largo plazo, este 62.5% aumenta al 65%, no estamos hablando al 99%, es decir, se buscan integrar cadenas de valor en la región del TLCAN. Lo mismo se podría hacer para el calzado y para muchos otros sectores. No veo que en Miami, en Nueva York o en Los Ángeles se pongan a producir calzado, textiles, arneses y muchas otras cosas, por más que Trump insista de que sí. Yo creo que México tiene todo que ganar tomando en serio el argumento de Trump. Todo, ¿no? Y no es un argumento ideológico de que esto es una ideología del pasado, etcétera, sino que es yo les diría, un argumento realista. Tratemos de ser pragmáticos. En 5 años, con un NatBank que funcione, con estrategias, con políticas en segmentos de cadenas de valor, ¿qué tal si buscamos reintegrar cadenas de valor que se han perdido? El tema de China lo dejo. Y la siguiente, por favor. El tema, avanzamos 2 o 3, por favor, y estoy terminando. Hay toda una serie de estimaciones, la otra más, por favor, una serie de estimaciones que dejo acá con ustedes. ¿Cuál es el costo de la cancelación del TLCAN en términos arancelarios? El peor de los escenarios, es decir, no hay una renegociación y se cancela el TLCAN. Es realmente sorprendente. Desde una perspectiva mexicana, las importaciones estadounidenses pagarían del 0.1% por sus importaciones en el 2016 aumentaría a un 4.7%. Y acá el sector agrícola, sobre todo el estadounidense, se vería profundamente afectado. Sectores, capítulos como azúcares, tabaco, carnes, legumbres, leche, son los sectores más afectados. Las exportaciones de Estados Unidos a México aumentarían, por poner un caso, no sé,
el capítulo, el primero, azúcares, aumentaría del 0.1 al 61%. Pregúntenle a los exportadores estadounidenses cuál sería su opinión. La siguiente, el mismo ejercicio, pueden bajar la información, se puede hacer para las importaciones de Estados Unidos o de México, ¿no? Es decir, hay sectores también de prendas de vestir que pagaron en el 2016 0.9% y pagarían ahora casi un 16%. Ojo, ¿quiénes son los que más pagarían en este escenario de cancelación del TLCAN? Sorprendentemente es la cadena autopartes, automotriz y electrónica. Porque la Ford está en México y exporta a Estados Unidos, y está en Estados Unidos y exporta a México. Son los que pagarían el 76% de las exportaciones, y esto uno diría, pues lleva una cierta ironía, es decir, los sectores que Trump quiere proteger son los que pagarían 76% del aumento arancelario. Termino entonces simplemente invitando, hay una serie de otros argumentos, yo creo que ya estamos todos cansados, etcétera, pero invito entonces a empezar una discusión territorial por cadena de valor. Hay temas transversales, aduanas, transporte, logística, puertos, etcétera, y la pregunta es, pues, ¿cuándo empezamos a discutir los temas, no? De otra forma, yo no sé qué vamos a renegociar en un TLCAN. Vamos a depender estrictamente de los tuitazos de la administración Trump, y eso me huele mal, particularmente ante el grupo de funcionarios que está renegociando el TLCAN. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Dussel. Le solicitamos al doctor Fernando Soto, si nos acompaña en el presidium, a la senadora Luz María Beristain, por favor. Informarles a ustedes que en este evento hemos contado con la participación de 27 organizaciones de productores, organizaciones campesinas y organizaciones empresariales. Tuvimos la participación del Consejo Nacional Agropecuario, de la CNC, de UNORCA, de UNTA, UGOCEP, de AMUX, de ANEC, de CEMPA, de Alcano, de la CCC, del OGOCEN, de la CCI, CODUC, COSIC y de la UCD. Es CONSUC, sí, pero FICAM, y seguramente se nos escapan algunas otras, pero es importante. El Frente Popular, gracias. Nos dan algunas ya sí las dije. Esa es la representación que desde el sector productivo se ha tenido en el foro. A continuación, después de haber escuchado esta visión general de la situación que hay en el mundo sobre la geopolítica, la situación alimentaria, vamos a solicitarle a su mensaje a la senadora Luz María Beristain, por favor. Muchísimas gracias, seré muy breve porque, como dijo el señor que me antecedió, el señor Düsseldorf. Bueno, en primer lugar, felicitar a mi compañero, en primer lugar, felicitar a mi compañero Fidel de Medici por haber tenido esta acertadísima idea de hacer estos foros sobre el TLC, porque en la agenda del Senado estaba haciendo falta. Pues aquí lo acaba de decir el ilustrísimo académico que me antecedió, pues el Senado está fallando, tenemos cosas ahí que revisar,
y tenemos que entrarle de manera seria y puntual a los temas, como usted dice. Ya el esbozo muy bueno, muy general, bastante pormenorizado, que hoy día se hizo por todos los integrantes, bueno, pues es una buena introducción, pero para, como bien se acaba de decir, entrarle de manera muy puntual a todos los temas y poder contribuir de manera seria y eficiente a esta renegociación. Yo creo que lo que conviene es una renegociación, independientemente de que respeto cualquier otro punto de vista. Me parece que, como ha dicho el senador Fidel de Medici, hay que excluir el capítulo agropecuario, me parece. Podemos seguir escuchando argumentos, y me parece que, como dice mi compañero, también hay que integrar un acuerdo migratorio en son temas que hacen falta integrar, y bueno, los ajustes son necesarios. Yo creo que sin querer el señor Trump está haciendo un favor. Ahora sí que, a propósito de las ocurrencias de Trump, pues qué bueno, porque hay una serie de cosas que también dijo aquí el rector de la Universidad de Chapingo, que son verdaderamente muy sabias lo que él ha comentado. Él hizo un análisis muy profundo de cómo también ha hecho mucho daño varios de los factores que ahí están adentro y que nosotros tenemos la obligación de cuidar. Como representantes de la ciudadanía, como integrantes de la Casa de Federalismo del Senado de la República, es nuestra obligación proteger los intereses de los ciudadanos. Puede que los argumentos sean muy buenos, regulares, malos, en cuestión de la defensa del TLC, pero nosotros somos los abogados del pueblo. Nosotros tenemos que velar por los intereses del pueblo de México. Entonces, el análisis sí tiene que seguir adelante y tiene que venir de lo universal, lo general a lo particular, o sea, de macro a micro, cuidando que nosotros estemos siempre presentes en cualquier análisis, en cualquier renegociación, porque nosotros representamos a los ciudadanos. En mi caso, represento a los ciudadanos de Quintana Roo, el senador Fidel de Medici representa a los ciudadanos de Morelos, y bueno, aunque representamos en general a toda la República, sí tenemos que ser muy celosos de la manera como se sigue afectando la vida de millones de mexicanos que no están dentro de la jugada, que no están dentro de ese banquete. O sea, el TLC en muchos momentos ha sido un gran banquete. Qué bueno que podamos exportar tanto aguacate, qué bueno que podamos ser maquiladores de carros, sí, muy interesante. Pero a mí, en lo personal, no me satisface. Creo que la tarea que nos han asignado puede ser mucho mejor, puede ser más conveniente para las y los mexicanos. No necesariamente tenemos que ser felices y conformarnos por vender mucho aguacate. ¿Y qué con todos los demás productos? ¿Y qué con todos los demás agricultores? ¿Y qué con la cadena básica? ¿Y qué con la canasta básica? ¿Y qué con la dieta del mexicano, como lo dijo el rector de Chapingo? O sea, ¿a poco vamos a tener que traer epazote para hacer el frijol caballo en Yucatán? No, el epazote se tiene que seguir sembrando en territorio peninsular, en Yucatán. El achiote para hacer la cochinita pibil, tenemos que seguirlo sembrando en Yucatán. Y tenemos que atender y cuidar las necesidades de los campesinos que lo produzcan. En primer lugar, qué bueno que el banquete, este cuerno de la abundancia, dé para que muchos se satisfagan y se favorezcan, pero que primero coman los de casa y después todos los demás invitados al banquete. Nosotros, aquí en el Senado, tenemos que cuidar que primero los que aquí viven, los que aquí trabajan, los que aquí pagan impuestos y los que están luchando porque salga adelante este país, queden incluidos dentro de toda esta renegociación. Y sobre todo, como dijo Fidel de Medici, aprovechar esta oportunidad, que también quede adentro el tema migratorio, que nos dejen de lastimar a nuestros connacionales y a todo ese flujo migratorio que día a día circula entre ambos países, ahora sí que entre los tres, porque también tenemos muchos trabajadores mexicanos que van a Canadá, que bueno, entiendo que ahí, más o menos por los convenios que hay, sí se cuidan los derechos humanos de los mexicanos que trabajan en Canadá, pero también ya es hora de revisar y de manera muy puntual meter el tema humano dentro del TLC. Pues, Fidel, te pido por favor que consideres la posibilidad de que uno de los foros subsiguientes sea realizado en la ciudad de Chetumal, capital de Quintana Roo, o en la ciudad de Cancún, donde
También tenemos varias universidades y varios sectores. Quintana Roo tiene 12 municipios, 3 de ellos son de vocación agrícola, que es Lázaro Cárdenas, donde se encuentra Holbox, que es Felipe Carrillo Puerto y que es José María Morelos. No todo nuestro estado es de vocación turística. Tenemos gente que es campesina, que trabaja y que también vive muchas injusticias porque este sector ha sido desmantelado en el estado al igual que en la nación y se le ha lastimado de manera muy profunda a los sectores campesinos mayas, de origen maya, y los hemos aventado a las zonas urbanas a vivir como braceros en su propia tierra. Eso también es un problema serio que está ocurriendo al interior de la República y que todo eso, a propósito del TLC, tenemos que revisarlo y tenemos nosotros que seguir denunciando todas esas violaciones a los derechos humanos que se cometen a las y los mexicanos que trabajan en este territorio también. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje de la senadora Luz María Beristain y finalmente le solicitamos al senador Fidel de Médicis, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, su mensaje y clausura del evento. En primer lugar, agradecer a todos los asistentes a este foro tan importante para la vida de México. Agradecerle a los ponentes, al representante de la FAO, muchas gracias, al doctor Dussel por sus magistrales exposiciones. Han salido propuestas muy interesantes en este foro y creo que es tiempo de que la voz de las mexicanas y de los mexicanos se escuche en un tema tan trascendental. La experiencia que vivimos con el Tratado de Libre Comercio con América del Norte hasta la fecha, pues aquí se han planteado cómo ha sido y no ha sido beneficiosa para la mayoría de la población. Al contrario, la mayoría de nuestro pueblo sigue viviendo en la pobreza y como se ha venido sosteniendo, en las áreas donde se producen los alimentos, en los lugares donde se producen los alimentos, ahí es donde se concentra la pobreza extrema, ahí es donde se concentra la pobreza alimentaria, que es la que más lastima a los seres humanos. De los planteamientos que rescataríamos el día de hoy, bueno, hay uno que creo que es obligación impulsarlo desde el Senado de la República, que este Tratado de Libre Comercio pueda ser consultado, pueda hacerse un plebiscito a nivel nacional el día de las elecciones en México, para que todo el pueblo diga si sí o no. Aquí vamos a discutir cuáles son las cosas que se tienen que revisar, que se tienen que renegociar, pero antes de dar un sí o un no de parte de quien siempre lo da, que es el gobierno de la República en términos de tener el control de las cámaras, sí es importante que el pueblo de México, a partir de lo que mandata la Constitución, pueda tener ejercer esa facultad de decir si sí o no, y desde el Senado de la República, por supuesto que esto lo subiremos a la mesa de la discusión, abriremos el debate en serio sobre este tema antes de que la mayoría del PRI, del PAN y del Verde Ecologista aquí en México aprueben un sí a un tratado que puede ser lesivo para los intereses de los connacionales. Tenemos retos, dice la Universidad de Chapingo, y coincidimos, doctor, el señor rector, en el sentido de que tenemos que buscar la autosuficiencia alimentaria. Desde que llegamos al Senado de la República planteamos
que era necesario que los discursos ya no fueran para los pobres, que los recursos fueran para los pobres, y no al revés. Pero después de revisar cómo se aplica el presupuesto, el recurso de la Zagarpa principalmente va para los agros industriales, no para los pobres. Seguiremos insistiendo en que para mejorar en la lucha contra el hambre tiene que haber una producción social de alimentos. Y sí, yo coincido con el rector en el sentido de que tenemos que buscar la autosuficiencia alimentaria. Si seguimos dependiendo de la compra de alimentos, de la importación de alimentos, la seguridad nacional está comprometida. Y si algún pueblo lo quieres doblegar, ciérrale la puerta de los alimentos. Y yo no dudo que en algún momento de crisis, nadie sabe, esta situación se puede ejercer y no tendremos ninguna defensa posible frente a eso, porque no producimos los suficientes alimentos para que la población de nuestro país pueda comer 3 veces al día alimentos sanos, nutritivos y suficientes. Por supuesto que en el acuerdo se tiene que cuidar los intereses de las mexicanas y los mexicanos. Aquí la mayoría de los ponentes han coincidido en eso. Creo que es una condición que primero mis dientes y después mis parientes. También se ha planteado que, y alguien dijo por ahí, hoy es la nota, si se habla de comercio administrado, nos levantamos de la mesa. Sabemos que no lo van a hacer. Sabemos que no lo van a hacer porque vimos las condiciones del Tratado Transpacífico y de la entrega otra vez de México a otras potencias. Lo que se comentaba aquí del arroz, Morelos, orgullosamente morelense. Hoy tenemos en Morelos menos de 800 hectáreas que producen arroz. Eso prácticamente es nada. ¿Cuántos estómagos llenaríamos del país con 800 hectáreas de producción de arroz? Yo creo que ninguna de las delegaciones de este Distrito Federal le alcanzaríamos a surtir el arroz. Sí, es muy buen arroz. Igual que muchas cosas que son buenas, pero que se producen en poquito y no resuelven el problema del hambre que tenemos en nuestro país. En Morelos, efectivamente, después del terremoto del 85, nos invadieron y hoy tenemos muchísimas inmobiliarias que acabaron con la mayoría de las tierras de riego. Y reitero, no creo que cumplan, porque hay un gran miedo del gobierno de la República, de las decisiones que pueda tomar Trump. No tenemos, y lo digo con mucho pesar, al frente a alguien que tenga la gallardía, tenga la entereza, haga uso de esa estrofa de nuestro himno nacional, que un soldado en cada hijo le dio a la patria. No creo que alguien que dirige el país se sienta así, sino su actuación sería diferente, defendería con todo a las mexicanas y a los mexicanos. Me he preguntado que si el Senado va a incidir. Nosotros tenemos una facultad exclusiva, que es la de aprobar o no aprobar el tratado. Esa es nuestra facultad exclusiva. La facultad del gobierno es negociar. El problema es que cuando llega aquí el tratado, como ahora que se avecinaba o llegó el Tratado de Transpacífico en los términos en que llegó, bueno, trataron de acomodar las cosas de tal manera que donde había alguna disidencia posible, como es en la Comisión de Desarrollo Rural, bueno, vamos a ver cómo opina solamente, no es dictaminadora. Ese tipo de asuntos
sin duda que inciden, pero buscaremos, para eso vamos a abrir el debate en estos 5 foros. Hoy iniciamos, comenten mucho lo que aquí se ha visto, encargarles a los amigos de la FAO y a los otros expositores que nos ayuden a partir de la generación de opinión que tienen. Es necesario abrir el debate nacional. Este debate no se debe quedar en la Cámara de Senadores, no se debe quedar en los espacios donde se esté negociando a espaldas del pueblo de México. El gobierno de la República tiene que llevar un mandato concreto cuando vaya a sentarse a la negociación, y el mandato concreto solamente lo puede dar el pueblo de México. Por eso el tema de que en el 18 esto se pueda llevar a una consulta, creo que sería algo muy sano para la nación. No lloremos la muerte del Telecán, no lloremos la muerte de la estrategia neoliberal. Nos iba mejor sin tratado que con tratado, y creo que esas situaciones se tienen que revisar. Ya el doctor Dussel ahí planteaba algunos de los escenarios, y creo que acuerdos sin tratado, muchos o la mayoría de las organizaciones campesinas de México lo están planteando. Canadá va a hacer su consulta en junio, allá sí consultan de veras, y nos consta cuando van a explotar algún área. Ahora que fuimos a la visita a Canadá, a Calgary, para ver el tema de la reforma energética que se hizo en México, bueno, una de las condiciones para que en Canadá puedan explotar áreas indígenas, por ejemplo, tiene que haber necesariamente la aprobación de los que ahí viven para que pueda realizarse, y si no hay aprobación, entonces tampoco hay explotación por muchos yacimientos que ahí existan. Este foro esperemos que haya cubierto las expectativas de los que aquí asistieron. Le tomamos la palabra a la senadora Beristain. Ernesto, hay que empezar a preparar el siguiente foro, y ya con la senadora Beristain creo que el sureste mexicano requiere también participación. Estados de los más pobres se encuentran ahí: Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, fuera de Cancún. La pobreza extrema lastima mucho. Esperemos que este foro haya sido para bien, y siendo las 15 horas con 20 minutos, les pedimos que se pongan de pie, por favor. Declaramos formalmente clausurados los trabajos de este foro, esperando que sea para bien de la nación y de los mexicanos y de las mexicanas. Muchísimas gracias, que pasen buenas tardes.